Capítulo 1. El jardín prohibido estaba en su pecho. No fue el diablo quien la tentó. Fue Adán. Y no ese Adán bíblico. Desnudo y obediente. Era el Adán de sus sueños, salvaje. Sucio de barro sagrado. Con ojos que no temían a Dios y manos que no temblaban ante la pureza. Sor Eva no había nacido para ser monja. Pero nadie nace para encerrar el deseo. Solo para esconderlo. Ella llegó al convento a los 17. Después de que su madre la encontrara orando desnuda frente a un espejo, pronunciando un nombre que no era Jesús. Desde entonces, nadie volvió a mirarla igual. En el convento de San Gregorio, las paredes olían a incienso y represión. Las estatuas lloraban humedad. Y el silencio no era santo, sino asfixiante. Eva fingía, rezaba con los labios, pero no con el alma. Mientras las otras hermanas suspiraban por la sangre del Cordero, ella soñaba con el sudor de Adán. En cada misa, cuando el sacerdote alzaba el cuerpo de Cristo, Eva cerraba los ojos, y en su interior, una voz antigua le decía: Él no es el que te hizo temblar en el Edén. Una noche de vigilia, mientras las demás oraban al Espíritu Santo, Eva sintió que una mano invisible acariciaba su nuca. Se estremeció. Nadie más lo notó, pero ella lo supo. Adán estaba en la capilla. No con cuerpo, con presencia. La Biblia abierta frente a ella se torció con una brisa que no venía de este mundo. Las hojas pasaron solas, hasta detenerse en el Génesis. Y allí, como quemado en tinta invisible, apareció un versículo que nadie más veía. Eva no fue creada de la costilla de Adán. Fue creada para desearlo. Desde aquella noche, ya no hubo paz. Eva comenzó a hablar dormida. Decía su nombre. Adán, Adán. Una y otra vez. Las monjas la vigilaron. El confesor la interrogó. Pero cuando le preguntaron si Satanás la había tocado, ella negó. No fue Satanás, susurró. Fue algo más antiguo que el pecado. Y en su rostro, no había culpa. Solo un placer que no venía del cielo. Capítulo 2, donde las estatuas giran la cabeza. Esa madrugada, cuando las campanas marcaron las 3, la hora en que el infierno bosteza, Sor Eva se levantó sin quererlo. Sus pies descalzos no hicieron ruido en el pasillo de piedra. No llevaba hábito, solo una bata blanca, suelta, como si el sueño la hubiese desnudado del voto. El crucifijo que colgaba sobre la entrada de la capilla la observó. Pero esta vez, algo fue distinto. Cristo tenía los ojos abiertos. No era un milagro. Era una advertencia. Eva entró al altar con el corazón latiendo como si alguien la esperara. Y no se equivocaba. En la penumbra, donde la luz de las velas no llegaba, había un calor que no era del mundo. Ella no rezó. Se arrodilló, pero no para orar. Apoyó la frente en el suelo. Y de sus labios salió un nombre, su nombre, como un suspiro antiguo. Adán. La voz que respondió no vino del cielo, ni del infierno. Vino de dentro de ella. Estoy aquí, dijo la sombra entre las columnas. Siempre he estado. Los vitrales temblaron. Una estatua de San Miguel giró la cabeza, como si no pudiera soportar lo que estaba por suceder. Eva se incorporó, temblando, pero no de miedo, de reconocimiento. Frente a ella, la silueta de un hombre se formaba con el humo del incienso. No tenía rostro definido, pero su forma hablaba del primer cuerpo moldeado por Dios. Adán, pero no el de los libros. Este Adán no huía de la carne. La honraba. ¿Por qué me llamas monja de los hombres?, preguntó él. Eva quiso responder con palabras sagradas, pero su lengua se negó. Lo que salió fue otra cosa. Porque en ti, conocí la parte de Dios que él mismo quiso olvidar. La sombra se acercó. El aire cambió. Un perfume de tierra mojada y sangre fresca lo envolvía. Y entonces, Adán alzó una mano hacia ella. No la tocó, pero su gesto le arrancó un gemido que ninguna confesión podría limpiar. Esa noche, cuando la Madre Superiora la encontró dormida sobre el altar, desnuda y llorando, Eva ya no era virgen. No de cuerpo, no de alma, y mucho menos, de intención. Capítulo 3. El primer fruto no fue una manzana. La Madre Superiora no dijo una palabra. La encontró tendida en el altar, con los labios entreabiertos y los dedos aún aferrados al mármol sagrado como si hubiera caído del cielo, o como si lo hubiera tocado desde abajo. Pero no gritó, no rezó, solo la tapó con su velo, y salió. Desde ese día, todas las puertas del convento crujieron más fuerte, como si la culpa se hubiera metido por las paredes, como si los ángeles se hubieran marchado, y dejado las ventanas abiertas. Eva no habló durante 3 días. Las otras hermanas cuchicheaban. Algunas creían que había sido poseída. Otras decían que la habían visto hablar con alguien en el claustro, aunque nadie había entrado. Y sin embargo, cada vez que pasaba junto al jardín interior,
Eva sentía que las flores se abrían más deprisa, que los pájaros callaban para escucharla, que las estatuas la seguían con la mirada, porque Eva ya no caminaba como una monja, caminaba como alguien que había conocido el Edén sin pedir permiso. Esa noche, al volver a su celda, encontró una hoja sobre su almohada. No era de papel, era una hoja de higuera, y debajo, escrito con una tinta espesa, casi negra: ¿te acuerdas de lo que hicimos con la primera fruta? Eva la apretó contra el pecho, no por miedo, sino por hambre. No fue una manzana, susurró para sí misma. Fue una carne más dulce, más eterna. El espejo de su celda se empañó solo, como si alguien respirara desde dentro. Y en medio de ese vapor, una figura apareció, masculina, ancestral, desnuda de pecado y cubierta solo de verdad. Adán. Esta vez no se escondía entre sombras. Estaba completo, mirándola con ojos que no pedían perdón, sino permiso. ¿Quieres recordar, Eva?, preguntó con voz de barro y fuego. Ella no respondió, solo se acercó al espejo, y al tocarlo, el cristal no estaba frío. Estaba vivo, como si el Edén, el verdadero, no hubiera sido un lugar, sino un cuerpo, y ese cuerpo la estaba esperando. Capítulo 4. El Edén tenía paredes de piedra. La celda dejó de ser celda. Desde que Adán cruzó el espejo, el espacio se volvió jardín. No uno con flores y frutas colgantes, sino con silencios que ardían en la piel. Cada noche, Eva cerraba la puerta sabiendo que no estaba sola, aunque nadie más podía verlo. Y lo peor, o lo más divino, es que tampoco quería estar sola. Adán no hablaba con palabras, hablaba con presencia. Su sombra se estiraba sobre las paredes cuando ella se desvestía, y su aliento acariciaba el crucifijo colgado encima de la cama. Ninguna oración la detenía, ninguna Biblia se atrevía a condenarla. Una madrugada, lo sintió entrar antes de cerrar los ojos. Él no tenía llave, pero el deseo siempre encuentra una. Eva se levantó y se acercó al espejo como si fuera un altar. Allí, Adán la esperaba. Su cuerpo no era carne ni humo, era memoria pura, como si el barro del que fue creado nunca hubiera olvidado el tacto de la primera mujer. Me dijiste que querías recordar, le dijo, con voz áspera como la tierra recién nacida. Ella bajó la mirada. En sus manos, la hoja de higuera se convirtió en ceniza. No quiero recordar. Adán susurró. Quiero repetirlo. Y lo repitieron. Sobre el suelo de piedra que ya no era santo. Bajo la mirada rota de una estatua que alguna vez fue virgen. La cruz tembló en la pared. Las velas se apagaron solas. Y la luna entró por la ventana como una testigo que no se atrevía a mirar. Cuando todo terminó, Eva no lloró, pero una campana sonó sin que nadie la tocara. Y en el convento, algo despertó. No un demonio, no un ángel, sino una verdad. Adán no era un recuerdo, ni un sueño, era una profecía. Y Eva ya no era monja, era mujer del principio y del fin. Capítulo 5. Cuando Dios dejó de mirar. A la mañana siguiente, las palomas no cantaron. El coro matutino de las hermanas sonó más débil, como si sus voces no quisieran despertar lo que dormía en las paredes. Nadie notó que el agua bendita de la entrada tenía una mancha oscura. Nadie, excepto Eva. Ella pasó los dedos por el agua, pero no se persignó. La acercó a la boca y la probó. No era agua, era memoria líquida. Esa noche con Adán la había transformado. Ya no caminaba como antes. El hábito ya no la cubría, la moldeaba, como si su piel lo desafiara desde dentro. Las otras monjas bajaban la mirada al verla pasar. Algunas rezaban más, otras la miraban con envidia. En el confesionario, el padre Mateo la esperaba. Sus dedos temblaban con el rosario. Llevaba días escuchando rumores, y temía lo que estaba por salir de la boca de Sor Eva. «Hija, ¿has pecado?». La rejilla apenas separaba la culpa del deseo. Eva no respondió de inmediato. Cerró los ojos y habló con una voz que ya no le pertenecía del todo. «He probado el fruto, pero no me arrepiento». «¿Qué fruto?». «El que estaba antes de la manzana. El que Dios escondió. El que tenía forma de hombre». Un silencio pesado llenó el confesionario. El sacerdote respiró hondo, pero no pudo contenerlo. «¿Fue Satanás?». Eva sonrió, pero no de burla. «De verdad». «Padre». «Fue Adán, el que fue creado para obedecer y eligió desearme». Las paredes crujieron. Del otro lado de la iglesia, una estatua se partió por la mitad. Nadie la tocó, solo se rompió, como si ya no pudiera sostener la mentira. Esa noche, Eva no volvió a su celda. Entró sola a la capilla, pero salió acompañada. Y al mirar al cielo, supo que Dios ya no la observaba. No por ira,
sino porque había cerrado los ojos. Capítulo 6. El beso que no estaba en las escrituras. El silencio del convento ya no era paz. Era tensión. Como una cuerda invisible que unía la garganta de cada hermana con el altar. A punto de romperse. Las oraciones salían vacías. Las hostias no sabían a cielo. Y el aire tenía gusto a duda. Eva comenzó a escribir por las noches. No cartas. No confesiones. Versos. Versos que hablaban de un Edén sin serpiente. Donde el pecado era una caricia. Y el castigo, un orgasmo divino. Ocultaba los poemas dentro de la Biblia. Y nadie los encontraba. Porque nadie abría ese libro por miedo a lo que pudiera decir ahora. Una madrugada. La Madre Superiora la sorprendió sentada en la capilla. Eva estaba sola. O eso parecía. ¿A quién esperas?, preguntó con voz firme, pero quebrada. Eva levantó la mirada. Sus ojos no eran los de una novicia. Eran los de una criatura antigua. Recién despertada. ¿A quién estuvo antes que todos?, dijo. Antes del primer hágase. ¿Dios? No. ¿A quién Dios tocó por primera vez, y luego olvidó? La superiora dio un paso atrás. Eva se levantó. Llevaba el rostro cubierto de sudor. No por fiebre. Por deseo retenido. Y entonces, ocurrió. Frente al altar. Donde se hablaba de obediencia. Ocurrió el primer beso que no estaba en las escrituras. No fue con un hombre. No fue con la Madre Superiora. Fue con algo que nadie vio. Pero todos sintieron. Un viento surgió de la nada. Barriendo las velas. El sagrario se abrió sin manos humanas. Y la voz de Adán retumbó en el techo. Sin emitir sonido alguno. Eva cayó de rodillas. Pero no para rezar. Sino para abrir la boca y recibir algo más antiguo que la comunión. La Madre Superiora huyó. Y esa fue la última vez que se la vio en San Gregorio. Desde entonces, las otras hermanas no supieron si temerle a Eva o seguirla. Porque ella ya no era una monja. Era un evangelio vivo. Y cada beso que daba, borraba un mandamiento. Capítulo 7. El cuerpo era la nueva oración. Las noches ya no eran iguales en San Gregorio. Las campanas sonaban sin manos. Las puertas abrían solas. Y el incienso ya no olía a cielo, sino a tierra mojada y carne recién despierta. Eva no escondía más su transformación. Caminaba por los pasillos como si cada baldosa la reconociera. Su hábito se deslizaba por el cuerpo como una serpiente blanca. Y sus ojos ya no contenían vergüenza. Contenían mensaje. Una madrugada. Reunió a 5 hermanas en la sacristía. No las obligó. Solo las miró. Y ellas supieron. El silencio en ese cuarto no era casto. Era expectante. Eva colocó una vela en el centro. No rezó. Solo susurró. ¿Nunca se han preguntado por qué fuimos hechas del barro, y no de la luz? Una de las monjas. Sor Clara. Respondió temblando. Porque el barro se puede moldear. Eva asintió. Y también se puede manchar. Entonces, se despojó del hábito. No con vergüenza. Con ceremonia. Como quien abre un libro sagrado. Las demás la imitaron. Y esa noche, entre susurros y pieles encontradas, se escribió un nuevo salmo. No con tinta. Con gemidos. Eva les habló de Adán. No como un recuerdo, sino como una revelación. Él no fue expulsado del Edén, dijo mientras acariciaba el cuello de Sor Lucía. Se fue, buscando algo más real que la obediencia. Cuando la primera luz del amanecer entró por la ventana, todas estaban desnudas, cubiertas solo con las sombras del altar. Ninguna lloró, ninguna pidió perdón, porque habían entendido algo que jamás les enseñaron en el convento, que el cuerpo también reza. Y esa oración era más sincera que cualquier Padre Nuestro. Desde aquel día, las misas se volvieron vacías. Nadie cantaba, nadie comulgaba. Todas esperaban la noche, porque el verdadero rito no ocurría en la iglesia, sino en el cuerpo de la mujer que ya no buscaba a Cristo, sino al primer hombre que la hizo temblar. Capítulo 8. Cuando el deseo entra por la sacristía. Nadie supo cómo empezó. Solo que, una mañana, el confesionario olía distinto. Ya no a madera vieja y culpas antiguas. Olía a algo más, húmedo, humano, vivo. El padre Mateo intentó ignorarlo. Pero las paredes de San Gregorio ya no guardaban secretos. Las cruces caían solas. Los cálices se llenaban de vino sin misa. Y cada noche, un susurro recorría los pasillos. Eva ha hablado con el principio. Ese día, el padre la llamó a su despacho. No por autoridad, por necesidad. Eva entró sin tocar. Me mandó llamar. Padre, ¿o lo llamó su curiosidad? Mateo tragó saliva. Frente a él no estaba una monja. Estaba una pregunta que su fe no sabía responder. ¿Qué eres ahora, hija? Ella se acercó. No con soberbia, con verdad. Lo que fui antes del hábito.
carne, hambre, verbo no escrito. Él la miró con rabia y deseo. El límite entre los dos se derrumbaba como los vitrales del convento. Y entonces, sin aviso, ella se arrodilló frente a él, pero no para rezar. ¿También quieres saber cómo era el Edén antes de que llegara el pecado? El padre se levantó de golpe. Retrocedió, pero sus ojos no se apartaban de ella. Esto es herejía. Eva sonrió. No, padre. Esto es origen. Y al decirlo, todas las velas del despacho se apagaron al mismo tiempo. El rostro de Mateo se cubrió de sudor, pero no huyó, no bendijo, solo se quedó ahí, en la oscuridad, con su fe temblando entre sus manos. Eva se marchó sin cerrar la puerta, y desde el umbral, susurró, Cristo perdona, pero Adán, recuerda. Esa noche, nadie encontró al padre Mateo. Su sotana apareció colgada del Cristo mayor, como si alguien hubiera querido ofrecerle su piel al cielo. Y debajo del altar, tallado con sangre fresca, apareció un nuevo mandamiento. No desees al prójimo, desea lo que fue antes que él. Capítulo 9. El pecado comenzó a cantar. La iglesia de San Gregorio se volvió muda, pero el pecado empezó a cantar. Cada noche, en la oscuridad del claustro, una voz femenina, ronca, temblorosa, deliciosa, entonaba un canto que no estaba en los salmos. No hablaba del perdón, hablaba del deseo. No pedía redención, invocaba cuerpo, y las hermanas, una por una, comenzaron a seguir la música. No sabían de dónde venía, pero sí a dónde las llevaba. Eva ya no dirigía oraciones, dirigía rituales. En el jardín trasero, donde antes se cultivaban hierbas medicinales, ahora florecían lenguas entrelazadas y dedos que no sabían contar rosarios, pero sí cicatrices. Esa noche, Sor Magdalena, la más antigua, la más devota, la más temida, bajó al jardín con el rosario en mano y el alma llena de rabia. «Basta», gritó entre sombras. «Esto no es de Dios». Eva salió del centro del círculo, desnuda, cubierta solo por gotas de incienso y ceniza. La miró con ternura, como se mira a quien aún no ha despertado. «No, Magdalena, esto no es de Dios, es de antes, de lo que él temió crear, pero no pudo evitar». «Blasfemia. ¿Entonces por qué tiemblas?» Sor Magdalena, firme como un muro, empezó a llorar, lágrimas viejas, de esas que no vienen del miedo, sino del recuerdo. Eva se acercó y le tomó las manos. «Dime la verdad, ¿nunca soñaste con algo más que la cruz?» Un silencio cayó sobre las otras monjas. Nadie se atrevía a respirar. Y entonces, la mujer más vieja del convento, la más fiel, la más dura, dejó caer el rosario. «Una vez, soñé con un hombre sin nombre que me besaba los párpados. Y cuando desperté, supe que ese beso valía más que todas mis oraciones». Eva la abrazó, no como líder, como espejo. Esa noche, Sor Magdalena se unió al canto. Y cuando lo hizo, una grieta apareció en la torre del campanario. No por castigo, sino porque el cielo estaba empezando a escuchar, y no sabía si debía juzgar, o arrodillarse también. Capítulo 10. El velo se cayó en medio del aleluya. Domingo. Misa mayor. Campanas rotas. Bancas vacías. Eco de rezos que ya nadie sentía. La iglesia seguía abierta, pero los fieles no entraban. Algo invisible les cerraba el paso. Algo que olía a carne, a vino sin consagrar, a Dios callado. El padre suplente, un joven enviado desde Roma, llegó sin saber. Esperaba un rebaño. Encontró un campo incendiado. Las monjas lo recibieron con cantos suaves, distintas entre ellas, pero con los ojos idénticos, profundos, brillantes, como si todas hubieran visto el mismo cuerpo en la oscuridad y hubieran sido tocadas por él. Eva no estaba entre ellas, pero estaba en todas partes. El nuevo sacerdote intentó comenzar la misa. Pronunció el nombre de Cristo, y las paredes susurraron otro. «Adán». El joven tembló. Abrió la Biblia, pero las hojas estaban en blanco. «¿Qué es esto?», murmuró. Una de las monjas, Sor Clara, se adelantó. Lo miró con compasión y con deseo. «Es lo que viene después de la palabra, lo que nadie se atrevió a escribir». «Esto es sacrilegio». «No, esto es lo que se escribió antes de los mandamientos, en la piel». Las otras comenzaron a cantar. No himnos, no salmos, cánticos nuevos, hechos de jadeos, de suspiros, de palabras que el cielo había olvidado. Y entonces, Eva apareció, desde el fondo del altar, vestida solo con su cabello, y con un velo de encaje rojo, que cubría su rostro como si aún fingiera obediencia. Se acercó al sacerdote con pasos suaves, casi flotando, y mientras él la observaba paralizado,
Ella alzó la mano y se quitó el velo. El aleluya se cantaba. Pero las voces se quebraban. Porque lo que se reveló no fue solo un rostro. Fue una nueva doctrina. Una donde la carne no es enemiga del alma, sino su único lenguaje sincero. Eva subió al altar. Y por primera vez en siglos, lo usó como cama. No como púlpito. El sacerdote cayó de rodillas. No para rezar, sino porque sus piernas ya no podían sostener la fe que le enseñaron, ante la que acababa de ver. Ese día, el velo no solo cayó del rostro de Eva, cayó de los ojos de todos. Y el aleluya terminó en un gemido. Capítulo 11. El placer subió como incienso. Esa noche, el altar no fue limpiado. El cuerpo de Eva seguía tibio sobre el mármol, como si el deseo hubiera dejado una huella imposible de borrar. Las velas se apagaban solas. Las campanas no sonaban. El convento entero contenía la respiración. Desde Roma llegaron cartas. Había rumores. Monjas que ya no confesaban, sino que susurraban palabras desconocidas al oído de otras mujeres. Pecados que no dolían. Gritos que no venían del sufrimiento, sino de la liberación. Y Eva ya no predicaba. Eva poseía, en la capilla lateral, donde antes se guardaban las hostias y cálices. Ahora ardían cuerpos entrelazados bajo mantos de incienso. Sor Lucía, Sor Clara, Sor Magdalena, ya no respondían a ningún voto, solo a una voz que se despertaba en su interior cada vez que Eva las rozaba con la mirada. No estamos pecando, dijo una de ellas una noche. Estamos recordando lo que fuimos antes de que nos enseñaran a temer. Porque eso era Eva, memoria del cuerpo antes del juicio. Y esa memoria estaba quemando los muros. Una grieta cruzó la imagen de la Virgen en el claustro. Desde su pecho, una línea negra se abría como si algo dentro de la piedra también quisiera salir. El nuevo sacerdote, encerrado en su celda, ya no comía, solo escribía, temblando, textos que nadie entendería. La carne canta, el placer sube como incienso, y Dios ya no baja a verlo. Esa madrugada, Eva subió al campanario, desnuda, envuelta en la oscuridad como si llevara la noche como hábito. Y cuando estuvo arriba, gritó al cielo: si fui creada de una costilla, que ahora me devuelvan el grito que nunca me dejaron dar. Y por primera vez, el cielo respondió, pero no con truenos, sino con silencio, uno tan profundo, que pareció reverencia. Capítulo 12. Y el Edén volvió en forma de mujer. El silencio del cielo se sintió como una grieta en el dogma. Los obispos enviaron emisarios, hombres vestidos de sotana y miedo. Llegaron al convento con crucifijos grandes, agua bendita y labios apretados por siglos de obediencia. Pensaban encontrar demonios. Encontraron a Eva, y no supieron si huir o arrodillarse. Ella los recibió en la capilla mayor. No estaba sola. Las otras monjas la rodeaban, envueltas en velos translúcidos que no ocultaban, solo insinuaban. El incienso no olía a santidad, olía a deseo antiguo, a barro caliente, a carne que nunca debió ser negada. Venimos a restaurar el orden, dijo uno de ellos, a recordarles el camino de Dios. Eva se acercó. ¿Qué camino? ¿El que niega lo que somos o el que castiga lo que sentimos? El más viejo alzó su cruz. Esto es heresía. Eva no se movió. No, esto es la otra mitad del Evangelio. La que fue arrancada. La que hablaba de placer como revelación, no como condena. Y entonces, ocurrió. Las estatuas del altar comenzaron a agrietarse. Una por una. La Virgen, los santos, los mártires, todos caían como si algo desde dentro reclamara haber sido silenciado. Los emisarios retrocedieron, espantados. Pero Eva dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con la memoria del primer cuerpo. No el de Cristo crucificado, sino el de Adán. El de la tierra. El que aún no conocía culpa. El Edén no se perdió, susurró. Fue escondido, dentro de nosotras. Y al decirlo, se despojó del velo final. El que aún la ataba a la idea de pureza inventada. Su cuerpo, desnudo, no provocaba lujuria. Provocaba verdad. Las otras la siguieron. Una a una. Se quitaron los hábitos, los votos, el miedo, y juntas, comenzaron a caminar hacia el altar como si volvieran a nacer. Una luz descendió, pero no venía del cielo. Venía de dentro, de ellas. Y los hombres que llegaron a exorcizar, cayeron de rodillas. No por fe, sino porque entendieron. El Edén nunca fue un lugar, fue un cuerpo. Y esa noche, volvió al mundo en forma de mujer. Capítulo 13. La última oración no tenía palabras. Nunca hubo juicio. Nadie se atrevió a pronunciarlo. Los hombres de Roma regresaron mudos. Y el Vaticano, por primera vez en siglos, archivó un informe, sin firmarlo. Lo llamaron el caso del convento de Eva.
pero dentro del sobre solo había una hoja en blanco, y un trozo de velo rojo. En San Gregorio, el tiempo dejó de regirse por campanas. Ya no había horarios para rezar. No había misas. Solo cuerpos que aprendieron a orar tocándose el alma, desde la piel. Eva ya no dormía. Su cuerpo caminaba sin peso, como si el barro del que fue hecha hubiera olvidado la gravedad. Las hermanas la seguían no como discípulas, sino como espejos. No había jerarquía, solo comunión. Una noche, cuando el viento volvió a entrar por la capilla, Eva subió una vez más al altar. Esta vez no dijo nada. Simplemente se tendió sobre el mármol, extendiendo los brazos, los muslos, el vientre, como si su carne fuera escritura. Como si cada poro gritara lo que las escrituras nunca se atrevieron a decir. Adán la esperaba, no como sombra, sino como totalidad. Y cuando la tocó, no hubo éxtasis, hubo creación. Las paredes respiraron, las grietas sangraron luz. Y en el techo, el Cristo tallado sonrió por primera vez. No por burla, sino por alivio, porque el ciclo había vuelto al inicio. Eva cerró los ojos. Su cuerpo no se deshizo, no murió, se volvió árbol, rayo, evangelio vivo. No fue ascensión, fue siembra. Donde yacía, ahora crece una higuera. Dicen que su fruto tiene forma de lengua, que si lo muerdes, no rezas más. Recuerdas el primer tacto, la primera noche, el primer deseo, y entonces comprendes que el pecado nunca fue desobedecer a Dios, sino olvidar que antes de Cristo ya éramos sagradas, y que la última oración no tenía palabras, solo gemidos.